Este es el protocolo de pronación de pacientes. Su objetivo es estandarizar el procedimiento de giro en posición de cúbito prono en pacientes con SDRA, aumentar la cultura de seguridad en los cuidados y buenas prácticas de enfermería al paciente crítico y describir los cuidados que ofrece enfermería para reducir las complicaciones de la terapia de cúbito prono y aumentar la efectividad de la misma. El procedimiento de colocar al paciente en la posición de cúbito prono es una técnica no invasiva que ha demostrado su eficacia como medida en el tratamiento de pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, entendiendo este como un cuadro clínico de disnea intensa, de comienzo rápido, hipoxemia e infiltrados pulmonares bilaterales. ¿Qué se busca con la maniobra? Al colocar al paciente en decúbito prono, buscamos cambios en la movilidad diafragmática, evacuación de las secreciones, redistribución de la perfusión y mejoría de la ventilación. Hay algunas contraindicaciones para emplear esa terapia, como presión intracraneal mayor a 30 milímetros de mercurio o presión de perfusión cerebral menor a 60 milímetros de mercurio, hemoptisis masiva, cirugías ya sea traqueal, esternotomía, facial, en los 15 días previos, trombosis venosa profunda tratada menos de 2 días, inserción de marcapasos en los últimos 2 días, columna inestable o fracturas pélvicas o de fémur, presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio, embarazo, drenaje torácico anterior, trasplante pulmonar, que sean pacientes quemados con más del 20% de la superficie corporal, pacientes en terapia ECMO. La población objeto, como ya lo mencionamos, son los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Se instauró un protocolo, un kit para el protocolo de pronación. No se los voy a, digamos que a mencionar paso a paso todo lo que preparamos o alistamos para pronar un paciente. Este formato de kit de protocolo ya está en las diferentes unidades, se les compartió también a los grupos de enfermería para que lo tuvieran para consulta. La idea es que utilicemos almohadas, linovera como ácido graso hiperoxigenado, espuma liberadoras de presión. Si no tenemos espumas tipo Alevin, podemos usar espumas tipo Aquacel Foam. En última, si estas no estuvieran disponibles ni el Alevin ni el Aquacel Foam, vamos a utilizar Duoder, Stratin o CGF. Como una única recomendación es que no utilizamos Stratin en la cara, no cubrimos los párpados ni la piel de la cara del paciente con Stratin ni CGF porque ustedes saben que se adhiere firmemente a la piel y cuando vayamos a levantar esos apósitos se va a lacerar la piel. Entonces, si solo tenemos una espuma liberadora de presión, la vamos a distribuir en la cara, en frente, mentón, nariz y en las orejas. Vamos a utilizar también sábanas para este procedimiento, cobijas o almohadas pequeñas para posicionar los brazos. Vamos a tener lista una fijación para el tubo traqueal, sobre todo si vemos que la fijación está humedecida porque es fácil entonces que se vaya a desplazar el tubo durante este procedimiento, y crema corporal para hidratar el resto del cuerpo que no sean superficies de alto contacto o de alto riesgo, porque esas superficies que sean de alto riesgo se van a proteger con linovera. Recuerden no desechar las espumas al cambiar al paciente de posición. Recuerden guardar los empaques para que una vez cuando el paciente vuelva a la posición en decúbito supino podamos conservar esos apósitos Alevin o las espumas. Recuerden que en caso de que no hayan estas espumas y tengamos que utilizar Duoder, Stratin o CGF, estos los vamos a dejar en la piel, pues así el paciente esté boca arriba, se los vamos a dejar pegados a la piel, no se le van a levantar porque estos no me permiten, como el Alevin o como las espumas, ver cómo está la piel y volverlos a pegar. Cuando yo pongo un CGF se deja pegado hasta que se vaya a desechar. Y si pongo un Stratin, de la misma manera. ¿Qué personal se requiere para el procedimiento? Entonces, en clínicas colsónicas está definido que
se van a preparar 4 personas para hacer el cambio de posición. Terapeuta respiratorio, un enfermero y 2 auxiliares de enfermería. El terapeuta se va a encargar de colocar colocar a la cabecera del paciente, colocarse a la cabecera del paciente y ir guiando la movilización, controlando cabeza y cuello. Va a hacerse cargo del tubo orotraqueal y de la sonda nasogástrica. El enfermero y el auxiliar se ubicarán a la altura del tórax y ellos van a ser los responsables de controlar todos los accesos vasculares, catéteres, drenajes, sonda vesical durante la movilización, y el otro auxiliar de enfermería estará a las extremidades inferiores del paciente. Es claro que para realizar este protocolo de pronación, el equipo que va a realizarlo va a estar con toda la protección, con todos los elementos de protección, incluyendo N95, su protección ocular, su bata y guantes. Antes de realizar el procedimiento, entonces asegúrese de que no tiene contraindicaciones para realizarlo, de que está el personal completo para realizar el cambio de posición, que hay cerca un carro de vía aérea o el carro de paro en su defecto, cerca al área donde van a realizar el protocolo de pronación, que se realizó succión, se preoxigenó al paciente y evaluar la inmovilización del tubo orotraqueal. Esto es importante para evitar las extubaciones que se presentan en algunos casos. Si la inmovilización está húmeda o está mal adherida a la piel, es un riesgo. Por eso siempre se debe evaluar la condición de la fijación. El ventilador debe estar cerca del paciente. Se debe evaluar la sedación y relajación para mantener un RASS de -5. Se debe suspender la nutrición enteral mientras el procedimiento, únicamente mientras realizo el cambio a la posición prona. No es necesario suspenderlo más de 15 o 30 minutos y se reinicia esta nutrición tan pronto como acomoda al paciente ya en la posición de cúbito prono. Evaluar y asegurar los catéteres y sondas en medio de las piernas. Porque vamos a asegurar que queden fijos mientras hacemos el cambio. Luego que reviso estas condiciones que les mencioné, vamos a hacer la protección de las prominencias óseas y de las regiones que van a estar en alto contacto y que pueden tener riesgo de realizar lesiones por presión. Recuerden que estos protocolos llevan a que sea un periodo prolongado de tiempo en el cual el paciente va a estar en posición prono y no va a permitir realizarle mayores cambios a la posición. Entonces, esta presión sostenida durante tantas horas, si yo no hago una adecuada protección, va a ser sí o sí una lesión por presión o una lesión por fricción o durante el movimiento. Entonces, el primer paso es, el aliado número 1 en el protocolo de pronación es la linovera. Se coloca mientras otra persona está listando las almohadas, las sábanas y demás dispositivos que requieren. Alguien está haciendo la aplicación de linovera para que se pueda secar. ¿En dónde se aplica? En las regiones que más riesgo tienen: frente, tabique, mentón, en los pómulos, cara anterior de los hombros, en el tórax, en abdomen, en las piernas que sufren mucho durante la pronación y en la cara anterior del tobillo. Luego de que aplicamos esa linovera, la dejamos secar y colocamos los apósitos. Esta es la protección ideal con espuma liberadoras de presión. Sin embargo, como les decía, si no tenemos, la segunda opción es utilizar espumas tipo Aquacel Foam. Si no hay, utilizaríamos Duoder CGF, del que tiene la contextura como una oblea, llamo yo. Y en última, si todos los recursos se acabaron, utilizaríamos Extratin, pero nunca lo usamos en cara. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué regiones se protegen? Frente, nariz, mentón y las orejas. Si solo tenemos un apósito Levin, lo vamos a usar en cara. Luego protegemos cara anterior de los hombros. En el caso de las mujeres, protegemos las mamas. Siempre protegemos el tórax y el abdomen. El abdomen, vean ustedes que siempre requiere un apósito grande. Si no tuviéramos este Levin, tendríamos que utilizar un apósito grande de Duoder CGF. Protegemos rodillas y protegemos la cara anterior del tobillo.
Descripción del procedimiento. Durante el procedimiento, ubica al paciente en decúbito supino. La cama se colocará en posición completamente horizontal. El paciente está en posición supino. Se desplaza el paciente hacia uno de los bordes de la cama. Claramente, como les habíamos informado, quien dirige los cambios y los movimientos es quien está a la cabecera del paciente. Fisioterapia indicará al punteo para que realicen la posición y mover la cabeza en el mismo sentido que se está moviendo el cuerpo. El brazo sobre el que se va a girar al paciente, digamos que lo vamos a girar de este lado, este brazo debe ir a lo largo del cuerpo y la palma de la mano debe estar hacia arriba y debajo del glúteo. Si es hacia este lado hacia el cual vamos a girar para evitar lesiones en brazos. Luego de esto ubicamos las almohadas. ¿En dónde se colocan las almohadas? Las almohadas van a la altura del pecho, ¿sí? Luego otra va en las crestas ilíacas y la siguiente va debajo de las rodillas. Deben ser colocadas estratégicamente de tal manera que no haya presión sobre el abdomen, porque lo que vamos a tratar es de liberar el abdomen para que se pueda, digamos, dar esa ventilación adecuada. Una sábana limpia se coloca en la parte superior del paciente, pero no vamos a cubrir ni la cabeza ni el cuello. Los bordes de los lados de las sábanas, como se muestra en esta imagen, ¿sí?, se van a empezar a enrollar hacia adentro, de tal manera que queden unidas al paciente completamente, como lo indica esta figura acá abajo. Vamos a encerrar al paciente en medio de la sábana. Recuerden que la cabeza está libre porque estamos cuidando de el tubo orotraqueal y la sonda. Luego de esto vamos a dar el giro al paciente y vamos a colocar al paciente de manera lateral, girándolo 90 grados. Apoyamos con cuidado la cabeza y el cuello para hacer frente al ventilador. Entonces el paciente va a quedar de esta manera, lateral, y luego realizamos en el tercer giro ya la colocación totalmente en decúbito prono. Entonces recuerden que las almohadas, una va en el pecho, tener precaución de no dejar hiperextendido el cuello, nunca ponemos un rollo, como les decía, de cobijas, porque ya les voy a mostrar las complicaciones asociadas. Otro va a la altura de la pelvis y el otro va justo debajo de las rodillas. Bueno, entonces, asegúrese de que el paciente está en el centro de la cama, coloque con cuidado los brazos en posición del nadador, la posición de la cabeza y los brazos debe alternarse cada 2 a 4 horas. Ojo con esto, en esto es que estamos fallando si me lo preguntan y por eso tenemos las lesiones que les vamos a mostrar. Hemos tenido pacientes que incluso luego de 3 y 4 ciclos de pronación tienen la piel intacta, ¿sí? Y eso lo que indica es que se hizo un adecuado cuidado y rotación de lo único que podemos rotar en un paciente como estos, que son los brazos y la cabeza. El paciente debe estar posicionado a 30 grados en la posición Trendelenburg inversa, y esto es otro de los puntos que cuando vamos a ver pacientes que están pronados no estamos cumpliendo. Se eleva completamente la cama en posición 30 grados, por eso la cabeza y el cuerpo del paciente va a quedar elevado con respecto a los pies. No es solamente la cabecera, sino la cama en completo, como lo dice Trendelenburg inversa. Evitar presión directa sobre los ojos. Evaluar el tubo orotraqueal, que no presione los labios en los extremos. Si van a hacer uso de los rollos o donas que utilizan a veces para la cara, recuerden que ese rollo no se puede dejar más de 2 a 4 horas. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a girar y a cuidar la cara del paciente? Vamos a estar, si usamos la dona, estará un tiempo boca abajo el paciente, luego retiramos la dona, pondremos una almohada adicional para la cabeza, porque recuerden que acá la almohada va sobre el pecho, sobre el tórax, dejando libre el abdomen, y vamos a utilizar otra almohada para la cabeza, de tal manera que el cuello no vaya a quedar hiperextendido. Siempre piensen en la posición de confort del paciente. Esta posición, como ustedes ven, no lleva ninguna pierna elevada, las dos extremidades van separadas, van dejando caer el peso sobre la almohada. Nunca dejamos libre totalmente colgando los pies, como llamo yo, porque se favorecen lesiones en tendón de Aquiles. Hay algunos pacientes que cuando revisamos la posición
están con ese riesgo porque han dejado la almohada muy cerca a la rodilla y han dejado totalmente colgando los pies. Entonces recuerden que va desde debajo de la rodilla hasta la altura del tobillo, de tal manera que quede soportado el tobillo para que no vayamos a generar estas lesiones, y siempre vean que el paciente se vea confortable, porque aunque el paciente está sedado y demás, pues los músculos están sufriendo. Entonces, ya cuando se hace ese cambio, evalúe que los diferentes dispositivos no estén presionados contra la piel, que no vayan a quedar debajo, como nos ha pasado, el tarro de la linovera debajo del paciente, las sondas, la monitorización del paciente. Eleve el tórax colocando la almohada debajo de dejando libre la cánula para facilitar la ventilación y aspiración de secreciones y mitigar las zonas de presión, hombros y senos en mujeres. Colocar almohada a nivel de la pelvis, las piernas se apoyarán sobre las almohadas y la monitorización deberá cambiarse a la parte dorsal. Este es un paciente de nosotros en la unidad de corta estancia. Este paciente está adecuadamente pronado. Miren cómo la almohada termina justo debajo del tobillo del paciente y no están colgando los pies. Miren cómo la piel está hidratada, ¿sí? La sonda como ubicada de tal manera que pasa de acá debajo de la almohada y no debajo de la pierna del paciente. Los brazos están soportados. La almohada está debajo del paciente, no están usando rollos de tela, sino almohadas para no lesionar al paciente. Y aquí la foto no permite verlo bien, pero la posición está completamente a 30 grados, está en triangular invertido. ¿Sí? Aquí la cama está adecuadamente posicionada, no está completamente horizontal. Estas son las áreas que les mencionábamos, están en riesgo durante esta posición y por eso se deben proteger, como ya lo indicamos. Cuidados de enfermería son varios, que va desde hacer el procedimiento correctamente, retirar los electrodos del monitor y desconectar todos los cables que no sean imprescindibles durante ese proceso de cambio de posición, revisar que el paciente está en una alineación corporal correcta, verificar la posición del nadador del paciente, rotar la posición de manos y cabeza cada 2 horas idealmente. El giro de la cabeza siempre se hace hacia el brazo que está situado a lo largo del cuerpo. Es decir, que si yo tengo el brazo izquierdo viendo hacia abajo, la cabeza va a estar viendo hacia el brazo izquierdo. Se deben proteger las zonas de prominencia que tengan riesgo de lesiones de presión. Se debe verificar la posición del tubo una vez ya el paciente está ubicado, entonces revise cómo quedó la inmovilización y vea el número de entrada, de tal manera que se registre este número al cual quedó fijo el tubo, para que cuando volvamos a la posición de cúbito supino, verifiquemos que no se haya desplazado. Valorar cada 6 horas que no haya edema orbital, por eso nunca cubrimos los ojos con estratín, por favor. Evite la hiperextensión de las articulaciones. Recuerden que el paciente igual luego de esto dependerá la recuperación del paciente posteriormente. En caso de que haya incontinencia fecal durante este procedimiento, pues consulte con el médico la indicación del uso de una sonda rectal. ¿Qué complicaciones se pueden presentar con este protocolo? Que se nos extuba el paciente, por eso el carro de paro siempre debe estar cerca. Necesidad inmediata de aspiración de secreciones, desconexión o pérdida de catéteres vasculares, que esto indicaría que no hicimos un adecuado manejo y preparación para hacer el cambio. Las úlceras, que ya son pues conocidas, úlceras de qué tipo. En cara, esto a mí me indica que el paciente estuvo más o menos las 18 horas boca abajo. ¿Sí? Este paciente, si lo hubiésemos rotado boca abajo, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, cada 2 horas, seguramente esas no habrían sido las condiciones del paciente posterior a la pronación. Aquí tenemos otro paciente con lesiones posteriores a la pronación, como están viendo en mentón. Esto me indica el uso de la dona mucho tiempo. ¿Qué manejo hacemos en estos pacientes? Utilizamos o estatín. No se preocupen porque el estatín huele un poco mal cuando se empieza a derretir, ahí está haciendo su efecto y lo utilizamos de esta manera, idealmente unos 2 días.
porque si está diaforético el paciente será necesario hacer curación y cambiarlo. Miren el mal uso de los Alevin que están tan escasos y encontramos esto en una gaveta de esta manera dispuesta. Sí, entonces como les mencionaba, van en un sobre, cada uno en el sobre donde venían para poderlos volver a utilizar. Esto es lo que pasa cuando utilizamos rollos de cobijas, ¿sí? Y no almohadas. Entonces se nos va la piel completamente y cuando no protegimos adecuadamente la piel con un apósito ideal. Esto es en el cuello. Esta específicamente pasó a un rollo de cobijas. Entonces recuerden que somos una profesión autónoma maravillosa que ha sabido adaptarse a los tiempos y que solo quiere seguir haciendo su trabajo de manera excelente, como nos gusta hacer, brindando salud y bienestar a nuestros pacientes. Muchas gracias.